Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es una bendición poder llegar a ustedes nuevamente a través de esta transmisión. Hoy deseo compartir con ustedes un tema que es parte de la serie del estudio sobre la oración y es la oración en lenguas. La oración en lenguas. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de ese tipo de oración. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, el apóstol Pablo dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Fíjese que él acá diferencia dos tipos de oraciones o dos tipos de fuente de los que brotan o surgen las oraciones. Una de esas fuentes es el entendimiento, nuestra capacidad mental, aquellas cosas que vienen a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento y de acuerdo también al nivel de entendimiento que uno tiene acerca de Dios y acerca de su palabra, será también el nivel de eh, profundidad o de amplitud de la oración que uno tiene. Mientras uno más va conociendo a Dios, más se le va revelando diferentes facetas de sus atributos, de su carácter y de su personalidad. Mientras más uno sabe con quién está hablando, su oración es enriquecida por el conocimiento mayor del destinatario. Esto es realmente maravilloso. Mientras usted más va conociendo a Dios y más va conociendo su palabra, también su oración va perfeccionándose, va ampliándose, va profundizándose, es decir, ya va teniendo una mayor revelación de con quién está hablando, de cómo es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, cuál es su voluntad y obviamente que eso enriquece mucho más el contenido de su oración. Me refiero a las oraciones que hacemos, como dice el apóstol Pablo, oraré con el entendimiento, que es cuando uno piensa qué cosas uno necesita pedir y es allí donde confeccionamos nuestra lista, hacemos nuestros propósitos de oraciones o de ayuno de acuerdo a lo que nosotros entendemos que Dios desea y que nosotros también deseamos que Dios genere, produzca o, o realice. Nuestro entendimiento también es el que nos sirve para confeccionar esa otra lista que le decía yo, que era la lista de agradecimiento. Así es que nuestro entendimiento es una fuente de la cual puede surgir nuestra oración. Mientras mayor entendimiento nosotros podemos llegar a tener, mientras más se desarrolla nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de Dios y de su palabra, nuestra oración también, como les decía recién, va a ser enriquecida, va a tener mayor amplitud y va a tener mayor profundidad. Bien, agradezco a todos quienes se están conectando, me van apareciendo allí algunos saludos, algunas palabras de bendición, muchas gracias, les digo que leemos al final de la transmisión, leemos todos sus comentarios, leemos todos sus mensajes, agradecemos los buenos deseos que nos envían, agradecemos también que ustedes estén participando allí, agradecemos que lo compartan con sus propios contactos, así es que es muy bueno, para nosotros es una bendición saber que estamos llegando a ustedes y que hay una repercusión de esta palabra en ustedes y en los contactos que ustedes pueden tener. Bien, hoy vamos a hablar acerca de el orar en lenguas. Obviamente la persona para poder orar en lenguas tiene que ser una persona que ha recibido y que tiene en actividad en su vida el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas. Este es quizá uno de los dones más atacados, podría decir. Estaba tratando de encontrar otra palabra, pero creo que esta es la correcta. De los dones más atacados o más cuestionados o más discutidos, incluso hasta más ridiculizados. Hay como mucha burla acerca del don de lenguas. Pero creo que todo eso se origina, quiero creer que no desde una mala intención, sino desde la más básica ignorancia y desconocimiento acerca del maravilloso mundo de los dones del Espíritu Santo, y creo que el ignorar muchas cosas expone a que la gente hable sin saber y diga lo que piensa, y hable sin revelación, sin conocimiento y sin entendimiento. El problema es que cuando nos cerramos a cosas de Dios por el solo hecho de que no las entendemos, podemos estar cerrados hasta que las entendemos, pero cuando nos cerramos y las atacamos, es muy difícil que podamos recibir nosotros de esa bendición.
Y el don de hablar en lenguas, le digo yo que es como muy discutido para mucha gente, porque si usted entra en YouTube y pone hablar en lenguas, va a encontrar que el mayor porcentaje de los videos que hay allí, de las enseñanzas que hay allí, están diciendo que no está activo para la iglesia de este tiempo, que no es actual, que el don de hablar en lenguas fue solamente una herramienta que el Espíritu Santo le dio a la iglesia en el libro de los Hechos y que tenía la única finalidad de poder hablar en todos los idiomas de todos los judíos que habían llegado a la fiesta de Pentecostés allí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino sobre los casi 120 que estaban en el aposento alto en oración, como el Señor les había dicho que tenían que estar esperando hasta que llegara el Espíritu Santo, viniera sobre ellos y fueran llenos, recibieran ese poder y le fueran testigos al Señor. Y como las lenguas que ellos hablaban en aquella oportunidad eran los idiomas de la gente que había venido de diferentes países, de diferentes regiones a Jerusalén, bien, la conclusión que sacan quienes dicen que solamente las lenguas fueron usadas en ese momento para evangelizar es debido a ese punto en particular. Pero luego el apóstol Pablo, que es quien nos trae una mayor amplitud de entendimiento acerca de los dones del Espíritu Santo, de hecho creo que eran para él una inquietud el asegurarse de poder enseñar acerca de ellos. En su primera carta a los Corintios, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 14, él le dedica mucho tiempo a enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo, y creo que uno de los que más se explaya o en los que más se extiende tiene que ver con el don de hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo lo está enseñando como un don presente en su momento, y Pablo conoció al Señor varios años después de lo de Pentecostés. Es decir que si el don de hablar en lenguas fue solamente durante Pentecostés para que pudieran hablarle a toda la gente que había allí, ya no existiría ese don en la época del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, varios años después de aquella experiencia de Pentecostés, está hablando de ese don de hablar en lenguas como algo presente. De hecho, él, que no estuvo en Pentecostés evangelizando a nadie porque ni siquiera había tenido un encuentro con Cristo, Pablo dice: yo hablo en lengua más que todos vosotros. Es decir, que ese don estaba activo todavía en la época del apóstol Pablo. Y Pablo le está enseñando a toda la iglesia a través de su carta a los Corintios. Tomamos nosotros y aprendemos de esas mismas enseñanzas. Bien, por otro lado, la vigencia de este don de hablar en lenguas la tomamos por palabras mismas del apóstol Pedro. Pedro, cuando estaba allí en Pentecostés y él comienza a hablar, a predicar después, a explicar lo que estaba ocurriendo, porque habían diferentes reacciones. Yo quisiera que leamos el pasaje, lo repasemos para que miremos un poquito, porque para poder hablar de la oración en lenguas necesitamos tener claro lo que es el don de hablar en lenguas. Hechos capítulo 2 verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mostos. Siempre van a haber los que se maravillan y los que se burlan. No vamos a perder el tiempo con los que se burlan, vamos a concentrarnos en los que se maravillan y desean más de Dios todavía de lo que hasta ahora han conocido y han experimentado. El versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, es muy temprano para estar borracho. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros días, dice Dios, cita del apóstol Pablo al profeta Joel. Ahora, cuando ocurre esto en Pentecostés, no eran los postreros días. De hecho, estamos nosotros más en los postreros días que en el día de Pentecostés. Sin embargo, Pedro toma eso como un cumplimiento de los postreros días. Ahora, si eso se cumplió hace ya más de 2000 años y Pedro lo relaciona con un cumplimiento de algo que tenía que pasar en los postreros días, nosotros estamos en días más postreros todavía que los que estaba el apóstol Pedro, de manera tal que está mucho más efectiva y vigente esta promesa y esta operación del Espíritu Santo mucho más ahora, mucho más en nosotros que lo que se podía entender en ese momento. Pablo le llama postreros días a hace más de 2000 años. Nosotros estamos viendo un montón de señales, un montón de evidencias de que nos estamos acercando hacia el fin, de manera tal que nosotros podríamos considerar que somos quienes estamos viviendo los postreros días. Y esta promesa de Joel es para los postreros días. Es decir, que debería esto estar mucho más vigente ahora que en el día que Pedro lo predicó en aquella oportunidad. Bien, el apóstol Pablo, les decía, nos enseña sobre el uso del don de lenguas, mencionándolo como una herramienta muy útil para orar mucho más allá de nuestra capacidad mental, cuando nuestro entendimiento llega a su límite. Por eso podemos, aquellos que tienen el don de lenguas, orar con dos fuentes diferentes. Una es una fuente limitada, que es oraré pues, dice 1 Corintios 14:15, oraré pues con el entendimiento. El entendimiento está limitado, por grande que sea, por mucho que tenga entendimiento, llega a un punto límite el entendimiento. Pero también el apóstol Pablo dice: oraré con el Espíritu. Y esta es una fuente inagotable, es una fuente donde la oración va mucho más allá, es mucho más precisa y es mucho más efectiva que la oración del entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando oramos con nuestro entendimiento hay un porcentaje de probabilidades o de posibilidades que algunas de las cosas que estemos pidiendo no estemos completamente seguros de que sea la voluntad de Dios. Y podemos llegar a estar esperando que si es la voluntad de Dios, se cumpla. En cambio, quienes oran en lenguas, quienes oran en el Espíritu, tienen la certeza absoluta de que cada palabra que están diciendo en su oración en lenguas es la oración correcta y eficaz que deben hacer. Por eso, quienes tienen el don de lenguas, aprovechenlo. Aprovechenlo. Oren en lenguas la mayor cantidad de tiempo posible. Pueden comenzar orando con su entendimiento, hasta donde llega el entendimiento pedir, hasta donde llega el entendimiento agradecer, hasta donde llega el entendimiento alabar. Pero si tienen ese precioso don del Espíritu Santo, usen ese don, aprovechen la presencia de ese don en ustedes y entonces lleven su oración más allá de los límites. Lleven su oración más allá de las barreras del entendimiento. Lleven su oración más allá de las fronteras del conocimiento que su mente, que su cabeza, que su corazón pueda tener. Las oraciones que hemos venido enseñando y que hemos venido compartiendo con ustedes han sido oraciones desde el entendimiento. Pero este tema en particular
que deseaba compartirlo con ustedes en este momento, habla de la oración en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, continuación del versículo 1, donde el apóstol Pablo dice, procurad los dones, y luego habla de hablar en lenguas, pero después dice, y sobre todo que profeticen, y explica el por qué. En 1 Corintios 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso es maravilloso. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Esto echa por tierra que el don solamente fue dado allá en Pentecostés solo con el propósito de evangelizar. El apóstol Pablo está aquí yendo mucho más allá en el propósito del don de hablar en lenguas. Está diciendo que el que ora en lenguas o habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No habla incoherencias, habla misterios. Eso es poderoso. Claro que quien ora en lenguas no sabe lo que dice, a menos que también tenga el don de interpretación de lenguas. 1 Corintios 14, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlo. Es decir, el apóstol Pablo está dando un consejo a quienes tienen el don de lengua. Pidan el don complementario. De todos los dones del Espíritu Santo, hay solamente 2 dones que son complementarios o interdependientes, que son el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Uno necesita del otro. El don de hablar en lenguas, para poder saber qué es lo que estás diciendo o qué es lo que alguien que habla en lengua cerca tuyo está diciendo, necesita complementarse con el don de interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas necesita que alguien habla en lenguas, si no, no habría nada para interpretar. Por eso dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Es decir, yo sé que mi espíritu está orando puntual y específicamente, y estoy seguro de que mi espíritu sabe qué es lo que tiene que decir en la oración, pero sería maravilloso poder saber mi entendimiento qué es lo que está diciendo, porque es posible que mi espíritu esté orando una oración que mi entendimiento está contradiciendo. Ahora, si yo logro entender qué es lo que ora mi espíritu, si yo puedo interpretar lo que estoy orando en lenguas, entonces tanto mis oraciones en el espíritu como las oraciones desde el entendimiento van a ser la misma, porque ya mi entendimiento captó cuál es la oración que tiene que hacer. Si no, podemos estar con el entendimiento pidiendo una cosa y en el espíritu pidiendo una completamente diferente. Por eso dice, si hablas en lenguas, pedí poder interpretar las lenguas, para que tu entendimiento no quede sin fruto y tu entendimiento sepa lo que tu espíritu está orando, y entonces el entendimiento empiece a orar lo mismo que estás orando en el espíritu. Quien ora con su entendimiento sabe lo que está diciendo y ora de acuerdo a su conocimiento de la voluntad de Dios acerca de lo que está orando, y entonces confía en esa voluntad para recibir respuesta. Orar con el entendimiento es un salto al vacío, es un salto de fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Al orar en lenguas, aunque no sepamos lo que decimos, se tiene la certeza de estar orando exactamente en la voluntad del Espíritu, quien habla lo que conviene orar en ese momento.
Mire lo que dice Romanos 8:26, y esto va a aclarar otra de las controversias con respecto al don de hablar en lenguas. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero mire qué interesante lo que dice el versículo número 26. El 26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces usted no sabe si lo que va a pedir es la voluntad de Dios o no. Quizá no tenga la certeza que dice 1 Juan 5, 14 y 15. Entonces, como no tiene esa certeza, no sabe cómo pedir como conviene, cuál es la manera conveniente de pedir, si conviene pedir eso o no, si es la voluntad de Dios o no. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese que está hablando de gemidos indecibles. Aquí no está hablando de palabras propias de un dialecto, lenguaje o idioma. Esto es porque usted va a ver algunos videos de algunos maestros o predicadores que se ríen del don de hablar en lenguas y muestran algunos videos de algunas personas que están emitiendo unos sonidos muy raros y dicen, acá no hay ninguna palabra, no está diciendo nada, está repitiendo el mismo ruido todo el tiempo. Entonces dicen, el hablar en lenguas no es eso, porque cuando hablaron en lenguas en Pentecostés los apóstoles, la gente entendía lo que ellos estaban diciendo. Sin embargo, aquí Romanos 8:26 dice que no siempre son palabras las que se hablan en lenguas, no siempre son palabras de idiomas o dialectos, no siempre son palabras que conformen frases que se puedan escribir o que se puedan entender. Dice que él mismo intercede con gemidos indecibles. A ver, tradúzcame usted un gemido. Tradúzcame un gemido al idioma español. ¿Cómo lo haría? Entonces, muchas veces dentro del don de lenguas hay sonidos que se emiten. Sonidos. El Salmo 19, el versículo 4, dice que Dios habló, pero no fueron oídas palabras. Dios emitió un sonido. Obviamente cuando uno lee en la Biblia, uno piensa que Dios habló en el idioma de uno. Es decir, aquellos que leemos en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 4, en nuestra Biblia en español, la leemos en nuestro idioma, nosotros decimos que Dios dijo sea la luz. Pero el inglés que está leyendo la misma Biblia, el mismo capítulo y el mismo versículo en inglés, está diciendo que Dios dijo otra cosa. O sea, que dijo lo mismo pero con otras palabras. El chino, que lee la Biblia en chino, dice que Dios dijo tal cosa como si lo hubiera dicho en chino. El asunto es que Dios no lo dijo ni en español, ni en chino, ni en inglés, ni en hebreo. Solo dijo un sonido y la creación entendió lo que él estaba diciendo. Sonidos. Por eso es que cuando Dios hablaba con Moisés, Moisés interpretaba palabras, pero el pueblo solo escuchaba truenos. Moisés escuchaba y entendía palabras, pero el pueblo solo escuchaba truenos. Cuando se le aparece Jesús allí en la isla de Patmos al apóstol Juan, dice que la voz del Señor era como el estruendo de muchas aguas, pero él entendía lo que le estaba diciendo. Eso es bien interesante. De manera que el hecho de que muchas veces la persona que está hablando en lenguas no esté diciendo frases completas o esté diciendo palabras con consonantes o con vocales que uno pueda llegar a entender que está diciendo alguna palabra, aunque no entienda que lo diga, y aunque solo sea un sonido, aunque sea un gemido, es una operación de el hablar en lenguas. Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y esos gemidos indecibles, es decir, que no se pueden decir, no se pueden hablar como si fueran palabras, son oraciones. Y son oraciones más efectivas incluso, y que reemplazan a la oración con el entendimiento, porque dice el apóstol Pablo,
cómo hemos de orar como sabemos, a veces no, como conviene, perdón, cómo vamos a orar como conviene, a veces no lo sabemos. Pero el Espíritu que entiende la intención, Él intercede con gemidos indecibles. Y usted dice que Dios recibe o Dios entiende los gemidos, por supuesto. Si Dios entiende que la creación le alaba, que los océanos le alaban, que los animales le alaban, que los árboles le alaban, que los planetas le alaban, entiende un gemido también. Él es Dios, no tiene problema con entender el Señor. Quien tenga ese don de lenguas en operación en su vida debe aprovecharlo en sus momentos de oración e intimidad con Dios, aun cuando, si no tiene el don de interpretación y no sabe lo que está diciendo, dele para adelante igual, porque sin dudas su espíritu va a ser edificado, su alma será confortada en la paz de saber que su oración fue guiada por el Espíritu Santo más allá de la capacidad de su entendimiento, mucho más allá de la capacidad de su entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, que el que habla en lenguas habla a Dios y se edifica a sí mismo. Es usted edificado, es usted confortado al orar en lenguas. Ahora, ¿todos los cristianos tienen el don de lenguas? No. ¿Sería bueno que todos lo tuviéramos? Sí. Pero, ¿cómo hacemos? Son dones, los dones se piden. El apóstol Pablo dice, procurad, dice al final del capítulo 12 de 1 Corintios, procurad los dones. Dice que nosotros debemos interesarnos por los dones. Quizá tenemos una lista de pedidos, de un montón de cosas que pedimos, y no están incluidos los dones del Espíritu Santo en nuestro pedido, porque quizá no hemos caído en la cuenta de que realmente lo necesitamos. Son herramientas de Dios para la iglesia, y la iglesia no puede operar activamente si no están los dones del Espíritu Santo en operación. Uno puede confiar en muchas cosas, pero la iglesia necesariamente tiene que moverse en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. El apóstol Pablo era muy buen orador, el hombre podía debatir con quien se le pusiera por delante, pero él le dijo a los corintios, yo cuando fui a ustedes no fui con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Uno puede preparar un gran discurso motivacional, de hecho te enseñan oratoria motivacional, te pueden convertir en una persona que dé los mejores discursos. Los candidatos en las campañas políticas tienen asesores que no solo les hacen ensayar el discurso, sino que se lo escriben, le dicen lo que deben decir. Es decir, si uno recibe asesoría y asesoramiento y alguien que le escriba una buena prédica y uno se para ahí y la lee, va a ser un mensaje maravilloso. Pero nada puede reemplazar a los dones del Espíritu Santo, nada puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo necesita recibir el Espíritu Santo para poder recibir poder y para poder ser testigo. No podemos considerar que vamos a hacer la obra de Dios sin los dones del Espíritu Santo. Por eso si usted sigue a algún predicador o maestro que le está enseñando que los dones fueron ya en el pasado y que ya no están activos, usted deje de seguir a esa persona, porque le va a llevar al mismo pozo ciego al que él va a caer. Usted necesita, como cristiano, como hijo de Dios, necesita pedir, anhelar, desear, buscar los dones del Espíritu Santo. La iglesia necesita los dones del Espíritu Santo. Cuando los dones del Espíritu Santo están activos en la iglesia de Cristo, se terminan las infiltraciones de personas que entran y que ocupan lugares dentro de la iglesia sin ser de Dios. Bien, continuamos, porque este no es un estudio sobre los dones, sino sobre la oración en lenguas. Pero como el hablar en lenguas es un don, y para poder orar en lenguas tenés que tener ese don, obviamente, necesariamente hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Claro que Dios distribuye sus dones como Él quiere. 1 Corintios 12:30 dice, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso todos hablan lenguas? No. ¿Todos interpretan? Tampoco. 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica.
Es decir, la experiencia de ese tiempo de oración en lenguas es una experiencia muy edificante en lo personal. Ahora, otra de los puntos de quienes confrontan el don de hablar en lenguas es decirnos que muchas personas hablan en lenguas y dice, eso no existe como idioma, no se habla en ningún lado, se lo inventó, está haciendo ruidos porque eso no es un idioma, ni es un lenguaje, ni es un dialecto, no existe, nadie en el planeta habla ese idioma. Entonces se ríen porque dice, nadie habla eso, es solamente un ruido que está haciendo. Es que el don de hablar en lenguas no habla solamente de dialectos, lenguajes o idiomas terrenales. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, el hablar en lenguas, usted puede estar hablando en un lenguaje que no es ningún dialecto, ningún idioma, ningún lenguaje de la tierra, no existe en el planeta ninguna cultura, ninguna tribu perdida en el desierto que hable ese idioma, pero es el idioma que hablan los ángeles. Es un lenguaje del cielo, no es un lenguaje humano. Por eso dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está aquí diciéndonos que el hablar en lenguas no es solamente para hablar lenguas humanas, y tampoco el apóstol Pablo lo encierra al don de hablar en lenguas, como muchos lo han hecho, para el único propósito de evangelizar en Jerusalén allá para la fiesta de Pentecostés. Él está diciendo que podemos orar en el Espíritu. De hecho, no solamente el apóstol Pablo habla que podemos orar en el Espíritu, sino que también Pablo, allí en 1 Corintios 14:15, dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y luego dice, cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que también podés cantar en lenguas, claro. Podés cantar con tu entendimiento alguna canción que te aprendiste o que escribiste, algún himno, alguna alabanza, algún cántico de adoración. Pero con el don de lenguas podés estar cantando una canción que nadie escribió. Y podés estar adorando a Dios en un lenguaje directo, específico, que el Espíritu Santo está llevándolo directo hacia Dios. Así es que es maravilloso el tema del don de lenguas, de hablar en lenguas. ¿Cuándo orar? En todo momento. Además de separar tiempos de oración a puerta cerrada, como dice Mateo 6:6, se puede mantener una actitud de diálogo interno constante con el Padre mientras estás haciendo otra cosa. Mientras estás caminando, mientras estás trabajando, mientras estás en la espera, en alguna sala de espera de algún lado haciendo algún trámite, mientras estás viajando, podés estar en una conversación constante, continua con el Espíritu Santo. Y si oras en lenguas, si estás allí solo, podés aprovechar para que tu espíritu sea edificado e ir hablando en lenguas con Dios. Eso es maravilloso. Bien, el orar en lenguas, entonces, esa es una oración en la que no voy a poder guiarles, porque cada uno que tiene el don de lenguas, bien, fluye en ese don. Quizá lo recibiste y es posible que hace mucho tiempo que no hablas en lenguas. Quizá hace mucho tiempo que tu oración es solo con tu entendimiento y se ha ido apagando ese fuego y se ha ido ahogando esa llama. Es importante, teniendo una herramienta tan eficaz y tan poderosa en tu vida, deberías ejercitarlo más continuamente. Provocar ese momento en que tu espíritu comience a hablar en otras lenguas y comience a cantar o a orar y le dé una eficacia y un alcance mayor a tu oración, a tu alabanza, a tu búsqueda, a tu adoración. Así que la próxima vez que alguien le diga que no está activo el don de lenguas o se ría de alguien que habla en lenguas, uno necesita tener mucho respeto de todas las cosas que son del Espíritu Santo. Muchas veces algunos dicen palabras raras para burlarse, como si estuvieran hablando
en lenguas, y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hay que tener mucho respeto. Uno no puede cometer de ninguna manera el error de pensar que porque nos hemos familiarizado con todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra, nos podemos reír de lo que sea porque como que tenemos derecho porque lo conocemos. Jamás. Las cosas de Dios nunca deberían ser objeto de burla de ninguna manera. Y le aconsejo algo: si usted no entiende algo espiritual de Dios, no diga de plano, esto no es de Dios. Muchísimo menos se le ocurra ponerse a decir que es del diablo o que son demonios. Si usted no entiende algo, diga, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque si usted dice no lo entiendo, usted se abre a la posibilidad de entenderlo, de que se le pueda enseñar. Pero si usted se pone a hablar de cosas que son de Dios, atribuyéndoselas al enemigo, usted está corriendo un serio peligro. Está en el filo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Es terrible una cosa semejante. Así que no se prenda nunca, no se prenda en esa gente chismosa y murmuradora que come basura de YouTube, y para ellos todos los predicadores conocidos son todos falsos profetas y son todos hijos del diablo. No se prenda ni repita ninguna de esas basuras, porque le están llevando a pecar a usted también. Hablando de gente que solo los ve por video, los conoce por internet, escuchó un pedazo de una prédica y ya se hizo todo un juicio sobre eso. Y nunca se ría de alguien porque usted no entiende lo que está haciendo espiritualmente. Entonces es mejor decir, no entiendo, la verdad no lo entiendo, me parece raro, hasta ahí llega, ese es el límite, la verdad es raro, no lo entiendo. Pero no se ponga a decir, eso no es de Dios, eso es del diablo, eso es de... Porque si usted no está seguro de que es así, usted puede estar hablando cualquier barbaridad y puede estar condenándose con su propia lengua. Así que le aconsejo no hacerlo. Bien, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar para cerrar esta transmisión de ahora. Yo oraré de aquí con mi entendimiento. Usted puede seguir orando y orar allí en lenguas desde su casa, desde donde usted se encuentre. Le adelanto el tema de la próxima clase, de la próxima transmisión sobre el poder de la oración eficaz. Vamos a estar hablando acerca de el poder de la declaración de fe. ¿Se acuerda que en la primera clase hablamos acerca del ruego y de ir a Dios con una actitud de humildad y no ser imperativos, no exigir, no gritar reclamando, sino que una oración de ruego, de súplica, implorando al Señor? Bien, en nuestra próxima transmisión, el día viernes en la tarde el día lunes, vamos a estar en esa transmisión hablando sobre el poder de la declaración. ¿Está bien decir yo declaro? ¿Está bien decir ordeno? ¿Está bien decir determino que tal cosa ocurre? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? ¿Tiene fundamento en la palabra de Dios hacer ese tipo de declaraciones? Bien, creo que va a ser muy bueno que estén enganchados ustedes allí también con ese estudio. Eso va a ser en la clase que viene. Vamos a orar al Señor en este momento para cerrar esta transmisión. Cerramos el video, cerramos la transmisión, pero usted continúe orando allí donde se encuentre. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos tantas gracias porque nos has amado tanto, Señor, que has tenido cuidado de todos los detalles, y todo lo tuyo es bueno, y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de tu mano, Señor. Son buenos, son necesarios, son anhelables los dones de tu Santo Espíritu. Como iglesia los necesitamos, como hijos tuyos los anhelamos. Señor, de verdad deseamos que esos dones, esos regalos preciosos del Espíritu Santo estén activos e incorporados en nosotros. Dios precioso, danos de acuerdo a tu distribución en tu soberana voluntad, pero no nos dejes sin estas herramientas eficaces, efectivas, necesarias como iglesia, Señor,
que son los dones del Espíritu Santo. Te ruego, Dios, por quienes están viendo esta transmisión o quienes ven este video en este momento del día o de la noche, y que han apagado esos dones, ese fuego del don que había en ellos, se ha ido apagando y se ha ido ahogando con el tiempo, se reactive otra vez, Señor. Que venga un tiempo ahora donde se reactiven de nuevo esos dones, se encienda de vuelta esa llama, sopla, Señor, sobre esa llama, sobre ese fuego, enciéndelo otra vez, Dios mío. Y te pido por aquellos que están anhelando y diciendo, Señor, yo quiero ese don de hablar en lenguas, quiero recibirlo, quiero hablar en lenguas también, quiero llevar mi oración más allá de mi entendimiento, ir más allá, Señor, de las fronteras de mi conocimiento. Quiero orar, Señor, con el Espíritu, cantar con el Espíritu. Te pido que me llenes y me entregues, Señor, ese don de hablar en lenguas. Padre, ministramos sobre cada uno de quienes están viendo esta transmisión. Sean llenos del Espíritu Santo. Señor, la llenura poderosa del Espíritu venga sobre ellos ahora, Señor. Los dones tuyos sean distribuidos en tu iglesia, sean entregados y sean soltados sobre ellos, Señor, llenándolos, inundándolos, Dios mío, fluyendo de una manera poderosa. Avive, Señor, tu Espíritu Santo, esos dones que hayan ido apagándose en sus corazones. En el nombre de Jesús, todo para tu gloria, Señor. Amén y amén.